Tengan muy pero muy buenas noches, cada uno de ustedes, amados hermanos. Estamos aquí listos para continuar con el estudio de la segunda carta a los Corintios, así que yo espero que cada uno de ustedes esté preparado. Hoy nos corresponde el capítulo 7 y antes de entrar a ese capítulo, quisiera retomar un poco lo último que hablamos del capítulo 6. Cerramos el capítulo 6 hablando acerca de el hecho de que somos apartados por Dios, para Dios, y que esa es la razón por la que en la Biblia se nos denomina santos, se nos llama santos, apartados para Dios, ¿no? Pero hablamos también de que es nuestra responsabilidad el alejarnos del mundo, el apartarnos del pecado, el realmente dedicarnos a lo que es la santidad, a vivir para Dios conforme al propósito de Él. Entonces, cada uno de nosotros somos llamados a ser santos y lo leemos en la Escritura. El apóstol Pedro dice que debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y también leemos que es la voluntad de Dios nuestra santidad. Entonces es importante que cada uno de nosotros valoremos esa responsabilidad y nos esforcemos a llevar una vida santa delante de aquel que nos llamó a su luz admirable, ¿no? Entonces, cuando entramos al capítulo 7, vemos que el verso 1 realmente es el cierre del capítulo 6. O sea, si lo viéramos en una forma esquemática, diríamos que el verso 1 del capítulo 7 sería como el 19 del capítulo 6. Ahora, ¿qué dice el verso 1? Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, ¿verdad? O sea, concluyendo el capítulo 6 de que cada uno de nosotros debemos de poner nuestra parte para limpiarnos de toda contaminación que tiene que ver con la carne, o sea, todo lo del mundo, todo aquello que está alrededor nuestro que nos atrae o nos lleva al pecado. Entonces, nosotros debemos apartarnos de ello, debemos alejarnos de todo aquello que nos arrastra al pecado y es responsabilidad nuestra, ¿verdad? Dios nos da a nosotros la capacidad por medio del Espíritu Santo en nosotros, pero si nosotros no ponemos de nuestra parte, entonces vamos a terminar atrapados en el mundo y no vamos a poder agradar a Dios en nuestro vivir diario. De allí que el apóstol Pablo invita a los corintios, ¿no?, a que se esfuercen en vivir una vida santa, ¿verdad? Entonces, este verso 1 del capítulo 7, para los que acaban de entrar, vemos que está concluyendo la vida de santidad a la cual hemos sido llamados. Hemos sido llamados a vivir en santidad. Hemos sido llamados a vivir dentro del contexto bíblico conforme a la voluntad de Dios. Ahora, muchas veces hay gente que piensa que ser santo es que no vas a pecar más, o sea, no vas a pecar jamás. Y pues eso es mentira, o sea, siempre vamos a pecar. Siempre que nosotros estemos en este cuerpo carnal, terrenal, pues vamos a cometer pecado de una o de otra manera. Pero lo que Dios nos deja ver en su palabra es que nosotros somos responsables de apartarnos, de separarnos para Él. Y en eso consiste en sí la santidad. Además, quisiera agregar pues que la santidad no es un acto en sí, o sea, no es un evento que sucede en un momento dado de tu vida. La santidad es un proceso y podemos decir que la santidad consiste en tu acercamiento a Dios. Está escrito que Dios es santo, 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 o sea, 3 veces santo, la plenitud de la santidad está en Él. Entonces, cuando yo más cerca estoy de Él, entonces más santo soy, ¿verdad? Por eso es que debemos nosotros continuamente estar buscando de Él, buscando su presencia. Me encanta David cuando él dice
que por la mañana, por la tarde, por la noche, en todo momento, él buscaba la presencia de su Dios. Y esto es lo que nosotros debemos de también empezar a hacer, buscar continuamente la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios en nosotros es la que nos santifica. Por ejemplo, usted se recuerda cuando Moisés se encontró con Dios en el Sinaí. Dios le dice a Moisés, quítate la sandalia, quítate el calzado, porque el lugar donde estás pisando santo es. O sea, es un lugar santo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué era aquel lugar santo? Porque la presencia de Dios estaba ahí. De la misma manera el tabernáculo era santo porque la presencia de Dios estaba ahí. Pero cuando la presencia de Dios no está, entonces pierde la santidad. De la misma manera, si usted ha leído en el libro de Josué, inmediatamente que Josué cruzó el Jordán, se encontró con Jesús al otro lado, se encontró con el ángel de Jehová. Y le dice exactamente las mismas palabras que recibió Moisés. Quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es un lugar santo. Entonces, en el momento que la presencia de Dios está ahí, es cuando el lugar es santo. Ahora traigámoslo a nuestra vida. Nosotros como personas, como hijos de Dios, si la presencia de Dios está en nosotros, entonces somos santos. Pero si la presencia de Dios no está con nosotros, entonces no vamos a poder tener santidad. Y esto es lo que Dios demanda de nosotros, lo que Dios espera de nosotros, es que nosotros vivamos en santidad. Entonces debemos de poner de nuestra parte. Yo sé que en las iglesias, por ejemplo, se nos enseña a cuidar y a guardar nuestro testimonio, lo cual es bueno porque es a través del testimonio que nosotros nos apartamos del mundo para cuidar y proteger nuestro testimonio. ¿Para qué? Para que podamos ser de bendición a las demás personas. Pero el más bendecido soy yo. ¿Por qué? Porque me lleva a estar más cerca de Dios. Y cuanto más cerca estoy de Dios, más santo soy. Usemos el ejemplo de la luz. O sea, si usted tiene una luz brillante, esplendorosa, fuerte, y usted, pongamos, ha caído en un charco y usted está lleno de lodo, ¿okay? Usted está lejos de la luz, después de haberse limpiado, usted aparentemente va a lucir bien. Pero ¿qué pasa conforme usted se va acercando a esa luz? Entre más se acerca a la luz, van saliendo los detallitos más pequeños, las partículas más pequeñas de tierra o de lodo que se quedaron incrustadas en su ropa o en su piel. Entonces, que a distancias de la luz usted no las miraba, parecía que todo estaba bien. Entonces usted se acerca más a la luz y salen las impurezas. Bueno, exactamente pasa lo mismo en nuestra relación con Dios. Si estamos lejos de Dios, aparentemente vamos a estar bien en pureza, en santidad, y este es el error de mucha gente religiosa. Está lejos de Dios, pero creen en su mente y incluso algunos en su corazón de que están bien con Dios porque están haciendo prácticas religiosas, ¿verdad? Pero en realidad no hay nada de santidad. ¿Por qué? Porque están lejos de Dios. Pero cuando se acercan a Dios, entonces se empiezan a dar cuenta de todas esas cosas que aparentemente no perjudicaban, pero que sí están ensuciando, están contaminando tu vida. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que aprender a soltar, a limpiarnos de todo pecado, de toda impureza, de toda injusticia, de toda maldad, todo mal pensamiento y todo aquello que sabemos bíblicamente que no es aprobado por Dios. Entonces, en eso consiste el proceso de la santidad. ¿Cuándo empieza mi proceso de santidad? Bueno, en el momento que yo fui separado para Dios. ¿Cuándo fui separado para Dios? El día que yo decidí reconocer a Jesús como el Señor y aceptarlo como mi Salvador. Ese día, dice la Escritura, que yo fui sellado, yo fui marcado y fui constituido hijo de Dios, apartado para Dios, escogido por Dios. Entonces, a partir de ese momento, yo soy apartado por Dios, que es lo que significa ser santo. Y por eso es que se nos identifica en la Biblia como los santos. Mas mi santidad es un proceso. O sea, no es que ya yo soy santo 100%. No, yo inicio mi proceso de santidad. Y otra vez repito,
el proceso de la santidad va creciendo conforme yo me acerco más y más a Dios. Como decíamos, el ejemplo de la luz, ¿no? Mientras más me acerco a esa luz brillante, a esa luz resplandeciente, más se notan las impurezas pequeñitas que a simple vista no se ven, ¿verdad? Y entonces, por eso es que nosotros debemos continuamente buscar al Señor. Y entonces el resto del capítulo 7, del verso 2 al 16, estos 15 versos, realmente están enfocados en algo, en un contraste entre lo que es el gozo y el arrepentimiento. Gozo de parte de Pablo, pero también gozo de los mismos corintios. Gozo de Pablo por el arrepentimiento de ellos y gozo de los corintios por entender y también experimentar la gracia y el amor de Dios, ¿verdad? Entonces, esta mezcla de gozo y arrepentimiento está concentrada en estos 15 versos, pero quizá el mensaje más importante para nosotros que estamos estudiando hoy este capítulo es cómo esto aplica a nosotros. Ya hablamos un poco acerca de la responsabilidad de santificarnos, ¿verdad? Somos nosotros los responsables de santificarnos cada día, de alejarnos más del pecado y acercarnos al Señor. Pero en cuanto al gozo y al arrepentimiento de los corintios, el gozo de Pablo y el arrepentimiento de los corintios, vamos a ver que también hay una enseñanza para nosotros. También hay algo que nosotros podemos aplicar en nuestro vivir diario y en nuestra relación con los hermanos, con la iglesia y aún con nuestros líderes en la iglesia, ¿no? Entonces, vemos en el verso 2 en adelante, dice el verso 2, admítanos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Y no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Entonces, ¿puede haber gozo en medio de los problemas? Es lo que está diciendo Pablo. Acuérdese que le está escribiendo a un grupo de judíos, le está escribiendo a una iglesia reciente, le está escribiendo a un grupo que, si bien es cierto, estaban influenciados por el ambiente de Corinto, ellos han creído en Jesús y ahora están recibiendo la instrucción. Entonces, esta iglesia donde realmente venían gente pervertida, gente borracha, gente que estaba acostumbrada a la mala vida, entonces, pero ahora están empezando la nueva vida en Cristo. Entonces había una serie de problemas que de hecho son las cosas que llevaron a Pablo a escribirles para poder responder a ciertas preguntas que ellos tenían, ¿no? Entonces Pablo dice, yo me glorío en ustedes, o sea, me siento satisfecho de la obra que Dios ha hecho en ustedes a través de nosotros, ¿verdad? Porque no era Pablo solo quien les había llevado el mensaje, pero esto debemos nosotros notar, ¿verdad? Pablo dice, yo no digo esto para condenarlos a ustedes, porque ya se los he dicho que ustedes están en nuestro corazón, o sea, los amamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en cierto sentido hay palabras que parecieran duras y son duras. Y Pablo las dice con amor. Y esto es lo que a muchos cristianos nos falta. Yo he escuchado a muchos cristianos que dicen, la verdad hay que decirla aunque duela. Y sí, hay que decirla aunque duela, pero cuando es necesario. Pero cuando no es necesario, pues mejor cállate, por muy verdad que sea. ¿Para qué vas a causar dolor? ¿Vas a decir la verdad solo para causar el dolor? No tiene caso, ¿verdad? Entonces,
Pero cuando hay que ser duro, hay que ser firme, hay que ser tajante, hay que serlo, pero con amor. Tenemos nosotros que hacerlo con amor, saber decir las cosas. Porque esto es lo que va a permitir que prevalezca la armonía en la iglesia. Porque de ahí es donde vienen las divisiones y las contiendas en la iglesia. Cuando personas que tienen toda la razón, pero dicen las cosas de mala manera. Entonces, como dicen las cosas de mala manera, dan lugar al enemigo. Y el enemigo mete cizaña y entonces empiezan los conflictos y los pleitos que no se deberían de dar en las iglesias. Mas, sin embargo, se dan a diario. Se dan cada momento. Hermanos y hermanas en continuo conflicto, en contiendas. Y entonces vemos que lo que Pablo nos deja ver a través de sus cartas, entonces nos condena, porque si hay entre nosotros celos, contiendas y pleitos, dice, entonces estamos fritos, o sea, no hemos entendido la gracia de Dios. Debemos de limpiarnos de todo eso, ¿verdad? Con mucha franqueza, dice, yo tengo con vosotros y mucho me glorío con respecto a ustedes, estoy lleno de consolación y sobreabundo en gozo en todas nuestras tribulaciones. Entonces, claro, el sufrimiento va a producir gozo siempre y cuando tú te muevas por la fe. Cuando tú estás ocupado en las tareas, en la obra del Señor, en los negocios del Señor, entonces cuando la prueba y la tribulación venga, te vas a gozar siempre. Es la única forma. Porque el gozo lo produce el Señor, no las circunstancias, ¿verdad? Entonces Pablo dice, yo estoy lleno de gozo y he sido consolado. Ahora, esta consolación viene porque cuando Pablo llega a Corintio, entonces resulta que él esperaba encontrarse con Tito y no estaba. Entonces eso generó en él cierta tristeza, cierto dolor emocionalmente hablando. Era su compañero, su hermano y su amigo. Entonces, pero vemos que aquí mismo él menciona que eso es resuelto, o sea, él recibe respuesta de Tito y entonces él se reencuentra con Tito y eso le da paz y le da consolación y le llena aún más de gozo. ¿Okay? Verso 5 dice, porque de cierto cuando venimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos, y de dentro, temores. Exactamente era la condición que estaban viviendo como portadores del mensaje, como los predicadores de la palabra, como los misioneros que estaban llegando a Corintio. Esa fue la experiencia de la cual habla en Macedonia. Ahora, esto hace que nosotros veamos la parte que corresponde cuando vamos a un lugar a llevar la palabra. ¿Okay? Puede ser que tanto dentro de nosotros como iglesia, como afuera con la gente a la que le vamos a hablar, hayan conflictos. Puede ser que hayan problemas, que hayan cosas que no están marchando bien. Pero ahí es donde nuestra fe se pone a trabajar. Y entonces este sufrimiento o este padecimiento va a producir en nosotros como gente de fe algo completamente diferente a aquellos que no tienen fe. Porque en base a la fe nosotros vamos a poder sobreponernos ante cualquier situación que sea, ya sea dentro o fuera de la iglesia, ¿verdad? Cuando Pablo hace referencia a esta situación en Macedonia, ¿verdad? Dice en el capítulo 2, en el verso 12 me parece, a ver, vamos a leer el verso 12. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio,
de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. ¿Ok? Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Entonces, vemos que Dios tiene cuidado de sus siervos. Pero, por muy siervo que tú seas de Dios, tú tienes tus emociones, tú tienes tus sentimientos, tú tienes una familia, tú tienes un trabajo, tienes una esposa, un esposo, tienes hijos. Entonces, todas estas cosas son parte del vivir diario. Pero cuando nosotros decidimos ocuparnos de la obra del Señor, tiene que ser fundados en la fe. Porque dentro de la tarea de la predicación de la palabra nos vamos a encontrar con dificultades, como dice Pablo, tanto dentro como fuera. Y cada una de estas dificultades solamente las vamos a poder superar si nosotros tenemos firmeza en nuestra fe. O sea, si estamos convencidos de a quién hemos creído y por qué es que le servimos. Pero Dios, dice el verso 6, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. O sea, ¿qué problema había con Tito? No sé. Pero Pablo se entristeció. Mas Dios lo consuela al permitir que su hermano, su compañero de milicia, viniera a él de nuevo. Entonces está con él de nuevo. Entonces dice, de esta manera yo recibí la consolación de Dios. Entonces por eso dice, estoy enteramente consolado y estoy enteramente gozoso. O sea, estoy lleno de consolación y lleno de gozo. Y no solo por la venida de Tito, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. O sea, cuando Tito llega a él, claro, vimos en el capítulo 2, que él esperaba encontrarlo en Macedonia, pero Tito todavía estaba en Corintio. Pero cuando se reúne con él, Tito le hace ver qué es lo que estaba pasando en los corintios, qué es lo que estaba pasando con ellos, cómo el arrepentimiento había hecho efecto en la vida de ellos y estaba habiendo un cambio en la vida de ellos. Pero entonces dice, él me hizo ver el afecto, el cariño, el amor, la atención que ustedes le dieron y cómo él participó del amor de ustedes hacia él después de haberse convertido, o sea, después de haber experimentado o haber tenido esa experiencia personal con Cristo. Entonces dice, también esto vino a consolarme, ¿verdad? Porque esta consolación vino como fruto de lo que ustedes, corintios, habían hecho con Tito, y Tito viene y le dice cómo ellos anhelaban que Pablo llegara a visitarlos, o sea que lo estaban esperando. Entonces esta expresión de amor y de afecto hacia Tito y el deseo de que Pablo regresara, entonces le hace ver que las cosas por las cuales algunos se habían molestado, por lo que algunos se habían enojado, por la forma en que él les habló a través de las cartas, entonces ve que había resultado en provecho. ¿Por qué? Porque aunque habían sido cosas duras, acuérdense que era gente que venía de vicios, de la mala vida, y entonces la iglesia estaba pues siendo contaminada por todo eso, porque mucha gente viene a la iglesia, quiere agradar a Dios, pero no quiere dejar el mundo. Lo vemos hoy día en las iglesias. ¿Cuánta gente viene a las iglesias y lleva doble vida? El domingo es muy santo, pero de lunes a viernes muy diablo. Entonces, así, los corintios
era eso. Entonces, cuando Pablo les habla en una forma dura, entonces muchos se enojaron. Entonces Pablo estaba convencido de que no lo querían ni ver. Pero ahora Tito le dice, sí, quieren que vayas, te están esperando, te necesitan. Entonces esto le da mayor consolación y es lo que está diciendo en el verso 7, ¿verdad? Que esto le hizo saber el afecto de ellos, le hizo saber que lloraron cuando lo despidieron y le hicieron saber la solicitud para que él vaya, ¿okay? Para que él regrese a visitarlos a Corintios. ¿Okay? Entonces dice Pablo, esto me llenó aún más de regocijo, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros en el trabajo de la predicación de la palabra, en el evangelismo o en el área misionera, vamos a vivir situaciones similares, pero este es el premio, este es el pago que nosotros, los siervos de Dios, recibimos cuando la gente experimenta un verdadero cambio. Ahora, ese cambio verdadero es producto de un arrepentimiento genuino. Y por eso decíamos al principio que todo el capítulo 7 está concentrado en la combinación entre gozo y arrepentimiento. ¿Por qué? Porque resulta que, vamos a ver en el verso 9, vemos que realmente el sufrimiento produce efectos positivos en la gente de fe. Y esto es lo que marca la diferencia cuando nosotros de verdad estamos siguiendo al Señor de corazón. Dice el verso 9, ahora me gozo no porque haya sido contristado, o sea, acuérdese, entristecido o azotado con la palabra fuerte que les mandó, ¿verdad? Sino, dice, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. O sea, nadie perdió, todos ganaron. Y este es un principio que nosotros debemos de traer a nuestra casa, a nuestra familia. Que lo que nosotros hacemos, lo que nosotros emprendemos como familia, nadie pierda, que todos salgamos ganando. Ahora, ¿cuándo se cumple este concepto? Cuando nosotros nos movemos en fe, cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, cuando nosotros aprendemos a esperar en Dios. Entonces Pablo dice, me llené de regocijo al recibir las noticias que me trajo Tito, de cómo ustedes habían recibido la exhortación, habían aceptado la exhortación y esto trajo un cambio en ustedes. Se produjo un cambio en el cual ahora podemos ver el amor de Dios no solo entre ustedes como hermanos, sino con Tito y conmigo mismo, dando muestras de amor y de afecto por nosotros, que claro, fuimos los que les llevamos la palabra. Entonces, estas mismas experiencias se repiten una y otra vez con todos aquellos que nos hemos tomado seriamente la tarea de predicar la palabra. Yo sé que hay muchos cristianos que todavía tienen miedo a predicar, todavía tienen miedo a hablar de Cristo, tienen miedo a hablar de su fe, tienen miedo incluso que la familia se entere que son cristianos. Pero bendito sea el Señor, hermanos, que hay otros que desde el primer momento desarrollamos la convicción de que le pertenecemos a Cristo y debemos de vivir agradecidos por Cristo y debemos servirle a Cristo. Y por eso predicamos la palabra. Y por eso estamos aquí en esta clase. ¿Por qué? Porque es necesario que el pueblo de Dios se levante a proclamar el Evangelio. Necesitamos predicar el Evangelio. Necesitamos llevar el Evangelio a todas las naciones. Es nuestra tarea, es nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces Pablo dice, me gozo, ahora me gozo porque hayáis sido contristados. O sea, qué bueno que les pegó, qué bueno que les golpeó, qué bueno que recibieron el azote. ¿Por qué? Porque eso permitió que ustedes reaccionaran
y después de haber sido contristados, procedieron al arrepentimiento. Pero esto solamente pasa cuando las cosas se hacen en el amor de Dios. Cuando nosotros exhortamos a alguien, tenemos que hacerlo con amor. Y si lo hacemos con amor, entonces va a pasar esto. La persona sí se va a entristecer, le va a doler, pero va a reaccionar positivamente y va a llegar al arrepentimiento, se va a corregir y después entonces vamos a poder convivir en armonía como hermanos, porque ya no va a haber pecado entre nosotros. Pero si nosotros por temor a que el hermano se enoje, mejor me quedo callado y me hago el de la vista gorda, como dicen por ahí, entonces yo me estoy haciendo cómplice del pecado de ese hermano o de esa hermana. Entonces yo tengo que aprender a exhortar a los hermanos, pero hacerlo con amor. Porque hay gente que realmente no exhorta, sino reprende, regaña. Y sí, de repente puede tener razón, pero no es la forma. Tenemos que hacerlo con amor, porque lo que tenemos que buscar es esto, es que la gente que está en pecado, es que la gente que anda mal se arrepienta y entonces dé lugar a la transformación. Es lo que Pablo nos enseña en este capítulo. O sea, los corintios recibieron el azote, recibieron la exhortación, recibieron el golpe, si bien fue por escrito, pero fue fuerte. Mas ellos respondieron positivamente y llegaron al arrepentimiento. Ahora, esto produce gozo en el predicador, en el evangelista, en el pastor, en el misionero. ¿Por qué? Porque entonces vemos nosotros el fruto de nuestro trabajo. Si bien es cierto, no lo merecemos porque nosotros no somos nadie. Pero Dios, en su infinito amor, permite que en cierto momento nosotros, sus siervos, podamos mirar el fruto de nuestro trabajo. No para gloriarnos a nosotros mismos, sino para darle gloria a Dios, que no nos deja solos, que no nos abandona en ningún momento, ¿verdad? Entonces toda la gloria sigue siendo para Él. Y esto produjo de que nadie se fuera de la iglesia. Porque mire, lamentablemente, cuando hay una situación de pecado y se impone disciplina en la iglesia, la gran mayoría de las personas lo que hacen es se van de la iglesia. No soportan la disciplina. Se van. Llegan a otra iglesia donde no los conocen y todo aparentemente bien. Y ya, siguen como si nada. Entonces, ¿usted cree que estas personas están bien delante de Dios? No. Estas personas están jugando a la iglesia, están jugando al cristianismo y realmente ellos ya tienen ganada su recompensa. Algo extremo. Conocí una pareja que se conoció en la iglesia. Y el hermano, o mejor dicho, el varón, era casado. La mujer no. Y se enamoraron. Y entonces, en un momento, el varón dice a la esposa, ¿sabes qué? Yo no quiero nada contigo, yo me voy a quedar con ella. O sea, después de un tiempo de tenerla como amante, unos meses, dice, no, ella es la mujer de mi vida. Entonces, claro, el pastor al enterarse dice, hermano, pues bueno, eso no está bien. Ah, bueno, pues si no lo aceptan, pues yo me voy de la iglesia. Y se fue de la iglesia. Se llevó a la muchacha. Y como era cristiano de verdad, supuestamente, entonces, claro, no se podía quedar sin congregarse. En esta iglesia no lo quisieron, pues se fue a otra iglesia. Y llegó a aquella iglesia y se presentó con el otro pastor, él y su esposa. Y pues allá lo recibieron. Y a los días el pastor los tenía sirviendo ya a los dos en la iglesia, como matrimonio. ¿Quién es el engañado? Bueno, en este caso pues engañaron al pastor, pero el más engañado es la persona. ¿Por qué? Porque entran en una condición donde aprenden a esconder el pecado, a ocultar el pecado. Y entonces
la palabra rebota en sus corazones. Entonces no hay ese cambio, no hay esa transformación. Siguen viviendo, siguen practicando el pecado. Cuando la Escritura nos dice a nosotros que el que es nacido de Dios no puede practicar el pecado. O sea, ya no puede practicar el pecado. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo de Dios en él. Entonces dice, la simiente de Dios está en él. Pero si una persona está en la iglesia, está sirviendo en la iglesia, puedes conocer mucha Biblia. Pero si vive en pecado, entonces no ha nacido de nuevo. Así de simple. No es hijo de Dios. Pero Pablo se regocija por este cambio que los corintios vivieron a causa de la exhortación que él había mandado a través de la primera carta. O sea, ya ve los efectos, aunque él se sentía todavía como que estaban enojados con él y no querían saber nada de él. Ahora se entera que es todo lo contrario, que ya Dios efectuó el cambio y que este cambio permite que sigan conviviendo como hermanos en armonía, en el amor de Dios. Entonces, esto mismo ocurre cuando hay una situación en la iglesia. Se confronta a las personas y si son personas que de verdad de corazón siguen al Señor, entonces se van a humillar, se van a doblegar, van a reconocer su error y volvemos a la armonía. Y como si no hubiera pasado nada. Pero es necesario que cada uno de nosotros entendamos que no es lo mismo decir creo en Cristo a creer a Cristo con el corazón. Porque más bien sería creerle a Cristo. Porque hay gente que dice creo en Cristo pero no le cree a Cristo. Hay gente que dice sí, yo creo en Dios, pero siguen viviendo una vida desordenada. Hay gente que va a la iglesia todos los días, pero siguen viviendo desordenadamente. Entonces, ¿qué cambio hay? Si realmente no hay cambio en tu vida, es porque necesitas a Cristo. Si tu vida no ha cambiado, necesitas a Cristo. Aunque tengas 50 años en la iglesia, necesitas a Cristo. Porque está escrito que el único camino que nos lleva a Dios Padre es Cristo. No hay otro camino, no hay religión, no hay iglesia, no hay filosofía, no hay nada que nos pueda llevar al cielo, a la presencia de Dios, sino solamente Cristo. Entonces, claro, hay mucha gente que se escuda en una religión, hay gente que se escuda en una iglesia y ahí está, haciéndose a sí mismo creer de que está bien con Dios. Pero no hay un cambio. Y si no hay un cambio, es porque no hay un arrepentimiento genuino. Y muchas veces nos arrepentimos. O sea, la gente religiosa se arrepiente. Cada vez que hace algo, se arrepiente. Pero Judas también se arrepintió, ¿no? Judas, después que vendió a Jesús, se arrepintió. Pero, ¿sabe cuál es la diferencia entre Judas y muchos cristianos? Es que Judas se arrepintió, pero no se convirtió. Sino que fue y se ahorcó, se quitó la vida. Pero cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, entonces nos convertimos a Cristo. Hay un cambio en nosotros. Nuestro estilo de vida va a cambiar, nuestra forma de pensar va a cambiar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, hasta nuestra forma de caminar va a cambiar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios empieza a hacer ese cambio desde adentro, desde nuestro corazón hacia afuera. Y ese es el cambio verdadero. El cambio por fuera, el exterior, es superficial. Y Jesús le decía a los sacerdotes, a los religiosos de su época, les decía sepulcros blanqueados, porque por fuera dice lucen muy santos, muy pulcros, muy puros, pero por dentro, o sea, sus corazones están llenos de podredumbre. Entonces, esa lamentablemente es la condición a la que llegamos cuando nosotros no experimentamos ese cambio verdadero.
Porque la tristeza que es según Dios, verso 10, estamos en capítulo 7 para los que acaban de conectarse. 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Mire, mire qué interesante. Cuando tú eres contristado, eres entristecido, y es obvio, si un siervo de Dios te dice, hermano, estás mal, te va a causar tristeza. Pero esa tristeza va a producir, si de verdad tú le temes a Dios, si de verdad has decidido seguir a Dios, va a producir en ti una reacción de arrepentimiento, lo cual va a traer un cambio y como sello final, la salvación de tu alma, que es lo más importante por encima de todas las cosas. O sea, tú puedes pasar toda tu vida en una iglesia, pero si no se salva tu alma, entonces ¿de qué sirve? Tú puedes conocer toda la Biblia de pasta a pasta, pero si tu alma se pierde, entonces ¿de qué sirve? O sea, entendamos que para Dios el punto principal es la salvación de nuestras almas. Eso es lo que más le interesa a Dios. Entonces, la tristeza que viene según Dios, esta produce arrepentimiento. Y este arrepentimiento nos lleva a la salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, cuando tú no estás en conexión con Dios y la tristeza te embarca, ya sea por un error que cometiste, por algo que hiciste mal, por algo que generaste, que te duele humanamente, te entristece. Pero si no estás en conexión con Dios, entonces eso va a terminar en muerte. Y no solamente en muerte física, sino en muerte espiritual. Entonces, tú puedes terminar deprimido, con problemas emocionales, necesidad de un psicólogo, un psiquiatra y medicamentos, porque no vas a poder ni dormir. Pero, al final, muerte. ¿Por qué? Porque esa tristeza, ese dolor, ese sufrimiento no viene según Dios, sino viene según el mundo. Entonces, si decimos que el sufrimiento va a producir gozo y va a producir un cambio que nos va a llevar a la salvación, esto sucede en la gente de fe solamente. La gente que de corazón le cree a Dios. Por eso es necesario que cada uno de nosotros, día con día, evaluemos cómo está nuestra relación con Dios. ¿Cómo estoy en mi comunión con Dios? ¿Qué estoy haciendo yo en mi relación con Dios? ¿De qué manera le expreso a Dios mi agradecimiento? ¿De qué manera yo le sirvo a Dios en su obra? Entonces, todo esto me va a llevar a mí a una condición genuina en mi relación con Dios. Y voy a crecer espiritualmente y voy a alcanzar el propósito de Dios conmigo. O sea, Dios tiene un propósito conmigo, Dios tiene planes conmigo, pero yo no lo voy a alcanzar mientras yo no llegue a ese nivel. Donde la presencia de Dios esté constantemente conmigo. ¿Verdad? Entonces, dice el verso 11, porque he aquí dice esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. O sea, resolvieron positivamente. Yo te pregunto, ¿cuál es tu actitud cuando alguien te dice que estás mal? ¿Cómo reaccionas tú cuando te dicen, oye, eso no me parece bien? ¿Deberías de dejar de hacer eso? Eso no te conviene,
eso te perjudica, eso te hace daño, eso no va bien. ¿Cuál es tu actitud? ¿No será usted una de esas personas que responde ¿y qué te importa? Es mi vida. ¿O será usted una de esas personas que dice ¿y si lo hago y qué? ¿O será usted una de esas personas que dice bueno, yo me siento bien? Y otras todavía más delicado dicen bueno, Dios sabe por qué lo hago. Sin saber que esa es la parte más delicada, eso es lo más grave. Porque Dios sabe el fundamento de todas las cosas, o sea, Dios sabe el origen de todas las cosas, Dios sabe cuáles son tus pensamientos, Dios conoce tu corazón, aún las intenciones de tu corazón, dice la Escritura que son conocidas por Dios. Entonces, eso todavía es más delicado, pero esa es la actitud de muchas personas. Ahora, lo que estamos aprendiendo aquí es que, en primer lugar, como seres humanos nosotros vamos a fallar. Tarde que temprano nosotros vamos a fallar. Unos de una manera, otros fallaremos de otra manera. Ahora, esto no es para que usted se justifique y diga, bueno, pues entonces, ni modo, o sea, yo no puedo con esto y pues voy a pecar y después me arreglo con Dios. No cometa ese error, porque entonces ya usted está jugando con la palabra. Lo que estoy diciendo es que en nuestra humanidad vamos a cometer errores, vamos a cometer pecados, vamos a cometer faltas, las cuales van a traer consecuencias. Y esas consecuencias son inevitables. Y algunas las vamos a poder redimir a través del arrepentimiento y de la confesión. En Primera de Juan, capítulo 1, en el verso 9, escribe el apóstol Juan, que si nosotros confesamos nuestros pecados, dice Dios en su fidelidad y en su justicia, nos perdonará y nos limpiará de toda nuestra maldad. Entonces tenemos ese recurso, tenemos donde recurrir cuando fallemos. Pero cuando nosotros tomamos la actitud como la que mencionaba hace un momento, cuando alguien viene y nos hace ver el error en el que estamos, alguien nos hace ver que estamos en pecado y nosotros actuamos con arrogancia, con altivez y no queremos reconocer, no queremos aceptar nuestro error y queremos excusarnos por cualquier manera y de cualquier cosa, entonces cometemos un grave error. Porque si Dios permite que seamos exhortados, es para que nosotros hagamos como los corintios, reflexionemos y lleguemos al arrepentimiento para salvación de nuestra alma. O sea, ese es el propósito de Dios por el cual nosotros vamos a ser exhortados. Entonces, por el otro lado, o sea, démosle vuelta a la moneda. Cuando usted le toca exhortar, cuando usted mira a alguien que está cometiendo pecado, usted mira que alguien se está alejando de Dios, que anda torcido. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ir a esa persona. En el capítulo 18 del Evangelio de Mateo, Jesús nos enseña la estrategia y dice, primero dice, ve tú a solas con esa persona y hazle ver el error en el que está. Dice, si hace lo de los corintios y se corrige, hay bendición para ti. Porque has traído un alma que se había alejado, la has devuelto al redil. Hay una bendición para ti. Ahora, pero si la persona sigue igual, entonces dice, tienes una segunda tarea que hacer. Entonces, si la persona no se corrige, entonces dice, toma a uno o dos hermanos y vayan los tres otra vez a exhortarle. Y repite lo mismo, si se corrige, gloria a Dios, hay bendición para él y bendición para usted. Pero si no se corrige, entonces dice, déjenselo a la iglesia. O sea, ve y hazle saber al pastor lo que está pasando con esta persona. Y el pastor sabrá cómo lidiar con esa situación. El pastor sabrá lo que tiene que hacer. Cuál es el proceso para poder exhortar y corregir a esa persona. Y al último dice que si ni aún así se corrige, si no escucha a la iglesia, entonces dice hay que tenerlo por publicano, o sea, por una persona no digna de pertenecer a la iglesia.
Ahora, decía las palabras duras que usaba Pablo en la primera carta, dice, entréguenselo a Satanás. Es exactamente lo mismo. O sea, dejarlo fuera de la iglesia, en el mundo. Pero ese es el procedimiento a seguir. Entonces, Dios nos ha dado todas las herramientas. Pero esta exhortación nosotros tenemos que hacerla con amor. Porque nuestra meta no es ir a cortarle la cabeza al hermano porque cometió adulterio. No, nuestra meta es rescatar al hermano para que se arrepienta y entonces obtenga la salvación. O sea, que de verdad sea salvo, que de verdad haya un cambio en la persona. Esa es nuestra tarea como iglesia. Así que, verso 12, así que aunque os escribí, dice, no fue por causa del que no cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud de que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos ustedes. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de ustedes, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad, y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos ustedes, de cómo lo recibieron con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Así termina este capítulo, elogiando a los corintios por la actitud que tuvieron para con Tito, el trato que le dieron a Tito, cómo le brindaron afecto, amor en Cristo. Y entonces Pablo dice, en esto nos gloriamos. Ahora, entendamos que gloriarse es sentirse grande, es sentirse valioso, importante. Y por eso es que nosotros tenemos que, como siervos, aprender que cuando la gente nos da gloria a nosotros por lo que hacemos o por lo que decimos, lo que enseñamos, nosotros siempre tenemos que aprender que la gloria no es para nosotros, sino para nuestro Señor. Porque nosotros solo somos sus siervos, somos instrumentos de Él, usados por Él, pero la gloria es para Él. Como decía David, Él es el Rey de la gloria. Entonces, bendito sea el Señor, amados hermanos, que a través de estos versos, el apóstol Pablo nos enseña a la iglesia de hoy día de que, si bien es cierto, hay necesidad de un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero que redunde para salvación, no es menos cierto, amados hermanos, que entre nosotros hay muchas personas que están entre nosotros, pero no son de nosotros. Como dijo Jesús, están entre nosotros, pero no son de nosotros, o sea, no pertenecen al rebaño. Y por eso es que generan conflictos en la iglesia. Por eso es que estas personas constantemente están generando problemas en la iglesia. ¿Por qué? Porque en sus corazones todavía no habita el Espíritu Santo de Dios. Y puede tener tiempo en la iglesia, pueden tener incluso liderazgo en la iglesia, pero su actitud, su forma de enfrentar las situaciones, cómo reaccionan ante un padecimiento, ante un sufrimiento, ante una situación crítica, cómo reaccionan ante un problema de injusticia, un problema de pecado, qué sé yo. Eso nos dice a nosotros lo que Jesús manifestó. Jesús dijo, por sus frutos los van a conocer. O sea, es así de simple. Por los frutos conoceremos quién es y quién no es de Cristo. Usted ya no se deje llevar porque una persona habla muy bonito, porque mire,
religiosamente muchos se preparan y reciben o adoptan un vocabulario religioso que cuando usted los escucha, wow, hablan muy bonito, inspiran conocimiento de la palabra, inspiran santidad. Pero cuando usted va y ve cómo viven, pues todo se viene abajo. No hay ningún valor, no hay ninguna autoridad espiritual en ellos. Entonces, hay gente que conoce mucha Biblia, pero no es cuánta Biblia conoces, sino cómo vives lo que conoces, sea mucho, sea poco. Cómo tú lo vives, eso es lo que cuenta. No es conocer la Biblia, es vivirla. Claro, es importante conocerla, porque si no la conoces, ¿cómo vas a conocer la voluntad de Dios? Sí, es importante conocer la palabra, pero lo más importante es vivirla. Y si tú conoces mucho, pues tienes mayor responsabilidad. Porque si no lo estás viviendo, entonces la misma escritura dice, mejor hubiera sido que no hubieras conocido. Porque ahora conociéndola te hace responsable de vivirla. Y yo sé que el cristianismo es clasificado como una religión más, pero en verdad el cristianismo no es una religión. Dentro del contexto bíblico, no es una religión. A ver, te explico por qué. Porque una religión es el intento del hombre tratando de reconciliarse con Dios, de regresar a Dios. Eso es una religión. Y no importa el nombre que tenga. El hombre intentando reconciliarse con Dios. Pero el cristianismo es Dios intentando reconciliarse con el hombre. Por eso es que no es una religión dentro del contexto bíblico. Porque a través de la Biblia Dios dice que por medio de Jesús, su Hijo, Él estaba reconciliando al mundo. Y así está escrito, que todo aquel que en Él cree será salvo. Punto. Los que lo creen, los que le creen, los que lo reciben, estos serán hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Entonces, concluimos. En nuestra iglesia habrá necesidad. En nuestra iglesia habrán problemas, habrán tribulaciones, habrán pruebas. Pero que estas situaciones de tristeza, de dolor, de angustia, de prueba, produzcan en nosotros un arrepentimiento genuino para llegar a un cambio verdadero y así asegurar la salvación de nuestras almas. Que ese sea el mensaje central de este capítulo para cada uno de nosotros, cada uno de ustedes. Gracias por haberse conectado, gracias por estar pendiente cada jueves. El próximo jueves continuamos con el capítulo 8 y aunque pareciera que no tiene mucho interés o mucho valor doctrinalmente hablando, sí, tiene un gran peso. Tiene un gran peso y lo vamos a ver ya cuando entremos en el capítulo 8, ¿ok? Así que los espero el próximo jueves, siempre a las 8 de la noche, esté pendiente, 8 de la noche de aquí de Atlanta, y ya usted compare la hora de donde usted se encuentre. Que Dios me los bendiga, que Dios los guarde y que sigan siempre dando testimonio que de verdad usted es un hijo de Dios. Sin importar lo que los demás hagan o dejen de hacer. Usted póngase bien con Dios, acérquese cada día más a Él, porque ese es el proceso de la santidad y un día estará con Él en gloria. Hasta el próximo jueves. Bendiciones.